tiene el único poder para transformar corazones y transformar vidas, como ha transformado la mía y la tuya también. Entonces, amados hermanos, bueno, están contentos, ¿verdad? Están contentos que el Señor está aquí, estamos contentos que el Espíritu Santo de Dios nos ha reunido y nosotros queremos oírle a Él. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 13. Queremos leer esta palabra cuando allí aquellos dos discípulos iban por el camino que los llevaba hacia Emaús, y ya Jesús había sido crucificado, ya Jesús había resucitado. Pero vamos a ver la historia de estos dos discípulos para los que no la conocen. Y dice Lucas capítulo 24 versículo 13: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, respondiendo, Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como diciendo, bueno, ha acontecido lo más grandioso, lo más grande que pudo haber pasado en la humanidad y tú no te enteraste. Y entonces Jesús, ellos no sabían que era Jesús, le dice: ¿y qué cosas? A ver, cuéntenme. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, que fue alguien poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Acaso tú no sabes que este Jesús hizo milagros como nadie nunca había hecho? Hizo caminar a uno de los discípulos por las aguas, alimentó a muchísima gente, les dio de comer, hizo milagros, sanó la lepra de los leprosos, esa enfermedad incurable, les dio vista a ciegos, gente paralítica de nacimiento que estaban postrados. ¿Acaso no te enteraste de ese poderoso Jesús Nazareno? Todos los milagros y la forma que Él hablaba. Él de repente se subía allí a un monte y multitudes de hombres, de mujeres, de niños estaban deseando estar allí escuchando las palabras, porque cuando Él hablaba con tanta sabiduría, porque Él era un maestro, Él era un rabino, Él conocía la palabra de Dios, pero Él hablaba con una sabiduría cual nunca nadie la había tenido antes. Y ¿sabes qué? Cuando Él hablaba también, llenaba a todos de paz. La gente le encantaba estar al lado de Él, porque aunque Él no dijera palabra alguna, todo el ambiente se transformaba y se llenaba de paz. En una ocasión, una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre y que eso ya ella no podía más con eso, había gastado tanto dinero. Solamente un día ella con tocar, ni siquiera le gritó, solo lo tocó y fue sanada. ¿Tú no te enteraste? Y entonces, cuando ellos terminan de explicarle a este forastero, a este Jesús, toda esa maravilla, ellos les dicen: ¿y sabes qué? Y aparte de todo eso bueno que Él hizo, Él era ese Mesías anhelado, Él era ese rey
que iba a venir a traer libertad a nuestro pueblo. Pero ¿sabes qué pasó? Allí el versículo 20 dice, lo entregaron los principales sacerdotes. Esos religiosos de los judíos lo entregaron y los gobernantes le dieron una sentencia de muerte y lo crucificaron. Él le estaba contando la historia a este forastero, que era Jesús, y ellos no lo sabían. Todo ese dolor. Ellos iban por ese camino, y un camino que yo lo puedo llamar, porque los puedo ver, que ellos estaban desilusionados, que ellos estaban en confusión. Y yo muchas veces que he leído este pasaje, siempre he llegado a este resumen, ¿no? Sí, es como cuando nos pasa a nosotros lo mismo. Vamos por el camino, estamos en el camino del Señor y nos pasan cosas muchas veces que no estábamos esperando, cosas terribles, y en ese momento ¿qué pasa? Nos olvidamos de la palabra de Dios, quedamos como embotados y empezamos a llorar y nos ponemos tristes, pero qué lindo, vino Jesús, le abrió los ojos y ellos ahora felices y contentos. Y así siempre terminaba esta historia para mí. Y realmente es así la historia esta. Pero anoche, mientras que buscaba mucho al Señor y escudriñaba la palabra, al menos yo no había visto esto. Y me quebranté, pero no quiero adelantarme. Voy a avanzar un poquito más para los que no conocen esta partecita. Dice que ellos entonces le decían en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimirnos a nosotros, a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha pasado. Ya hace 3 días que Él murió en una muerte horrible, quedó todo desfigurado, Él era inocente. La verdad que nunca tendría que haberse muerto, porque era tan lindo escucharlo. Era tan hermoso todos los milagros que Él hacía. Él suplía todo lo que faltaba. Habían enfermos, los sanaba. Había falta de alimentos, Él los daba. Había que pagar los tributos, Él suplía el dinero. Habían mujeres que sus hijos habían fallecido, quedaron muertos y el Señor Jesús venía y los resucitaba. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué murió? Entonces, en ese momento ellos empiezan a decir, pero ¿sabes qué? Mira, forastero, resulta que una de nuestras hermanas, Marta, María, bueno, todas esas que están siempre con nosotros, nos vinieron a decir que fueron a la tumba hoy de mañana y no encontraron el cuerpo. O sea, ellos estaban hablando algo que ya lo sabían, porque ellos conocían muy bien la palabra de Dios, eran discípulos de Jesús. Y no solo eso, ellos habían estado con el Maestro y Jesús muchas veces les había dicho lo que iba a suceder. Pero lo que les pasó a ellos, como yo la primera me siento identificada, nos pasa a muchos de nosotros cuando viene la noche, cuando viene el momento oscuro, cuando viene todo eso que es una desazón, cuando viene todo eso que vos comenzás a decir, bueno, pero yo ahora necesito respuesta de esta situación, de esto que está sucediendo, porque ya no sé ni para dónde arranco. Perdí el norte, iba tan lindo así con Jesús, iba tan bien cantando siempre, iba tan bien yendo al trabajar, iba tan bien teniendo siempre el dinero y nunca me faltaba. Y de repente se viene esta calamidad, y de repente se viene este desierto, y de repente viene esa mala noticia que yo no la estaba esperando. Qué bueno que había una posibilidad, pero nunca pensé que esto me iba a pasar en la vida. Entonces había mucha desesperanza en ellos, como también muchas veces nosotros nos encontramos en eso. Perdidos, desalentados, sin respuestas. Pero hay algo que es real,
Nosotros los que conocemos al Señor, en los que hace un tiempito caminamos con Jesús, el Señor siempre nos habla a través de la palabra. El Señor siempre nos está alertando. El Señor siempre nos está preparando, porque nada, nunca a un hijo, a una hija de Dios lo toma por sorpresa. ¿Sabes por qué, hermano? Porque lo dice la Biblia, que el Señor siempre, antes de hacer algo, Él lo muestra. Aún cosas que sabemos que muchas veces se mueve el enemigo, y Él se mueve porque el Señor lo permite. Tenemos que tener muy en claro que el Señor está al control de todas las cosas, pero el Señor nos alerta y nos comienza a inquietar y nos comienza a hablar por la palabra. Prepárate porque se viene esto. Y nosotros parece que estamos ahí. Bueno, sí, yo leí eso. Y a mí me han pasado esas cosas, hermano. Me han pasado que de repente estoy en eso tan glorioso con el Señor y Dios empieza a darme palabra de acá, palabra de allá, y empiezo, ay, qué feo esto, Señor, no me gusta, ¿por qué me hablas de esto? Si yo no soy así, ¿cómo vas a decir una cosa así? Debe de ser para alguien, vos me estarás dando palabra para que yo se la comparta a alguien. Y de repente pasa una semana, pasa 2 semanas, y esto lo he contado muchas veces en las reuniones de Hogar Luz, y de repente, una situación, una prueba, una tentación o algo que yo no estaba esperando y ¿te acordás que te lo dije? Ay, Señor, sí. Era que tenías que haber orado más, eras que tenía que haber ayunado más, porque ahora eso te está sacudiendo y no estás preparada. Y mirá lo que hace el Señor. El Señor les dice, vamos todos al versículo 25, entonces Él les dijo, Jesús les dijo, pero ellos no sabían que era Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor les dice, insensatos y tardos de corazón. O sea, ellos no solo estaban tristes, en desazón, en duda, en que querían recibir respuestas, sino que ellos estaban incrédulos, porque el Señor les dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ustedes ya lo sabían. Ustedes ya sabían que iba a venir un momento de prueba. Pero a mí me encanta esto, porque dice que Jesús fue el que fue al encuentro de ellos en el camino. Ellos iban por ese camino, como tú y yo estamos yendo por el camino del Señor. Pero el Señor sabía que en la condición que estaban los corazones de ellos. Y verdad que, amados hermanos, como les decía al principio, no es lindo cuando viene la prueba, cuando viene el horno, cuando viene ese momento de valle, cuando viene ese momento de soledad, cuando viene ese momento que vienen pérdidas a nuestra vida. Pero a los discípulos les pasó, pero ellos ya habían sido instruidos. Pero en ese momento ellos no traían a memoria lo único que podía sostener y cambiar la vida de ellos, que ¿qué era? Lo que ya había sido escrito. Por eso nosotros, cada vez que estamos atravesando, no importa qué clase de situación, si es de enfermedad, si es económica, si es familiar, si es espiritual, se llame como se llame, lo importante es ir a la palabra, al consejo de la palabra de Dios. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? ¿Qué me estuvo enseñando el Señor por tanto tiempo? ¿Qué venía hablando el Señor en estos días, en este tiempo? ¿Por qué? Para que el Señor no nos diga insensatos. ¿Saben lo que significa insensato? Yo me fui a buscarlo y hay muchas definiciones
Y dice, el que desprecia la sabiduría, alguien que no se guía por la verdad. ¿Por cuál verdad? Por esta verdad. Yo he aprendido a lo largo de los años, y tú también, hermano, que cuando nos enfrentamos a situaciones, tenemos que siempre alinearnos nosotros esa circunstancia a lo que dice la palabra del Señor, porque ahí es cuando nosotros podemos consultar cuál es la actitud que debemos de tomar. Ellos no tenían una actitud de fe. Ellos no tenían una actitud de traer a recordar lo que venía después del tercer día. Es más, habían comenzado a ver indicios. Habían comenzado a escuchar a sus propias hermanas, a Marta, María. Sí, la tumba está vacía. Entonces muchas veces es como cuando estamos atravesando esa prueba y comienzan como pequeños destellos a ver como esa puertita allí pequeñita que se abre, esa lucecita pequeña que se enciende. Y todavía nos pasa lo de los discípulos. Ay, sí, dijeron, pero nosotros igual seguimos en la misma. Estamos acá derrotados, acobardados, se nos fue nuestro Mesías, se nos fue nuestro Rey, el que nos iba a redimir. Quedamos solos. Y encima de todo estas, mirá lo que andan diciendo, están locas. Hermano, y era el Señor que las estaba usando a ellas. ¿Y sabes qué? También dice aquí que los insensatos son alguien que actúan impulsivamente, actúan por lo que están sintiendo. Ellos estaban actuando así, impulsivamente. ¿Cómo? Con tristeza, con incredulidad, sin traer a memoria todo lo que ellos ya sabían. Y obviamente la palabra es para mí primero, porque ellos estaban dudando de las palabras del Señor y estaban muy tristes. La tristeza no deja que estemos gozosos. La tristeza no deja que en nuestras vidas, no nos deja ver esa promesa de lo que Dios ha dicho que iba a hacer. ¿Y qué es lo que Dios dice que va a hacer siempre? Dios va a hacer cosas buenas, porque el Señor, cada vez que Él tiene un plan y que Él lleva algo a cabo, y en este caso el plan era que Jesús fuera crucificado y que padeciera muchos y que fuera allí humillado, que fuera enfrentado, pero Él manso y humilde, calladito la boca, soportó todo eso, fue al Calvario, murió, pero iba a resucitar. Pero ellos no tenían eso en cuenta, pero ya el Señor había empezado a dar indicios. Y entonces cuando viene este rezongo, este tire de orejas, dice, no era necesario el 26 que Cristo padeciera estas cosas y que entrara a la gloria. O sea, que cuando viene el padecimiento, cuando viene el sufrimiento, que lo pasamos en verdad, no un sufrimiento a medias, no un poquito, sino así tal cual había sido escrito antes, ya desde antes. Dice, miren, y dice así que Jesús dice que comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. O sea, Jesús comenzó a hablarles a ellos dos, a Cleofas y al otro discípulo, con la palabra. Empezó, mira lo que dice acá. No había Biblia en eso entonces, eran rollos, pero Jesús se sabía toda la palabra porque él era un maestro. Pero él empezó a decirle, ¿y qué decía este profeta? ¿Y qué dijo este otro? ¿Qué decía toda la palabra? Jesús utilizaba la propia palabra. Pero ¿saben qué? Ellos en ese momento, dice el versículo 28, llegan a la aldea donde iban.
Y Jesús en ese momento, cuando ellos llegan al lugar que tenían que ir, dice que hizo como que iba más lejos. O sea, ellos llegaron y Jesús comenzó a seguir caminando. Entonces ellos vieron, este forastero se nos va. ¿Sabes qué? Vamos a insistirle. Y entonces dice el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Quédate porque ya se hizo de noche. Nosotros estamos los dos solos, estamos los dos desanimados, estamos los dos sin esperanza y la verdad que el corazoncito empezó a arder porque nos empezaste a hablar de la palabra de Dios. Así que por favor quédate. Ellos no sabían que era Jesús, pero ellos comenzaron a sentir una presencia. Sus corazones comenzaron a cobrar otra vez esperanza y le dicen quédate. Entonces, ¿qué veo yo acá? Cuando el Señor siempre va a tomar la iniciativa, no importa la circunstancia que vos o yo estemos viviendo, no importa, porque en este caso ellos no estaban correctamente delante de los ojos del Señor. Porque ¿cuál era la situación correcta que ellos tenían que tener? Una situación de, sí, nos duele, vimos morir al Maestro, amábamos tanto a Jesús, Él era nuestro amado y sufrió, Él no se merecía eso, estamos dolidos por eso que a Él le ha pasado. Pero bueno, Él nos dio una promesa. Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Esa era la actitud. Y esa es la actitud que el Señor quiere que tú y yo tengamos frente a las dificultades, frente a la hora de la prueba, frente a la hora de que aún así cuando todos abandonaron al Señor, aún así cuando todos te abandonen a ti muchas veces, aún así cuando no todos te amen, porque ¿sabes qué, hermano? Al cristiano le pasa eso, al verdadero cristiano. Cuando todos te aplaudan, cuando todos te vengan y te abracen, cuando todos allí en el barrio o en el trabajo o en la familia, todos digan, ay, qué maravillosa, y te abracen y nadie tenga ningún problema contigo, te voy a decir algo, ahí preocúpate. Porque en verdad Jesús le enseñó otra cosa a los discípulos. Que íbamos a tener persecuciones, que no nos iban a amar. ¿Sabes qué? Dijo Jesús, los van a aborrecer. ¡Oh, qué fea esa palabra! En la palabra te van a detestar mucha gente. En la palabra vas a entrar a un lugar y algunos van a decir, ¡oh, cállate que llegó la que te dije! Ay, vino el mejor cállate porque con este no digas nada porque es el santurrón. Sí, hermano. Y eso duele. Duele cuando invitan a todos y a vos no te invitan. Duele cuando la persona con la que tú más has amado y le has dado todo, esa persona se levanta contra ti sin que tú le hayas hecho nada. Y el corazón se hace pedazos, hermano. Y nos ha pasado esas cosas. Seguro que te ha pasado por causa de Cristo. Si es por causa que te portaste mal, que me porté mal, si es por causa de que metimos la pata, está bien, es justo eso. Pero si tú fuiste correcto, amaste y no hiciste, duele, ¿verdad? Duele, pero es parte, porque vos ahora ya no sos cualquier cosa, ya no sos del mundo. Ahora sos de Cristo, Cristo vive en ti. Ahora vos ya no agradás tanto, ni te sonreís tanto cuando escuchas esos chistes. Ahora ya no participás de esas charlas tanto como antes. Ahora ya no vas a esos lugares que antes ibas porque sentís que ahora hay alguien tan precioso dentro tuyo que lo querés cuidar, ¿verdad? Entonces comienza la persecución. Y la persecución más grande es la del enemigo que está allá afuera, que se llama Satanás y todos sus secuaces, que ya están vencidos, pero utilizan personas para hacernos la guerra. Entonces, amados hermanos,
cuando ellos comienzan a insistirle, quédate, quédate, Jesús se queda. Primero que yo veía ayer acá de noche en casa, que yo podía ver, Jesús vio que ellos estaban equivocados, yendo por un camino con una situación que no estaba bien, y el Señor les salió al encuentro. Vuelvo a repetirlo, cuando tú y yo estamos en el camino del Señor y nos están pasando cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en toda clase de área, y que no está bien, el Señor va a venir, el Señor mismo va a venir a tu encuentro. Hay una palabra que dice que el que va por este camino, si se desvía a la izquierda o se desvía a la derecha, ¿qué va a suceder? Va a oír una voz detrás de sí que le dirá, no es por aquí, es por aquí. ¿Y cuál es esa voz? La voz preciosa del Espíritu Santo, que nos ama y que no nos quiere ver. En este caso, ellos estaban en incredulidad y en tristeza. Y el Señor no quería que ellos estuvieran ni incrédulos ni tristes, porque la incredulidad, el no creer, ¿qué es? Falta de fe. Y dice la palabra de Dios que los únicos que podemos agradar al Señor son los que tenemos fe. ¿Y cuántos quieren tener fe? Yo no quiero ser incrédula, por eso le pido al Señor, Señor, quita mi incredulidad, no quiero ser Tomás. Hace pocos días escuchaba a alguien que decía, bueno, yo soy como Tomás, me cuesta. Y yo decía, Señor, qué lindo ser honesto y sincero, pero ayúdame, hermano, y dale fe para creer, porque el Señor quiere que creamos, que seamos de los creyentes, porque el sepulcro ya había sido abierto. La tumba ahora estaba vacía y Jesús no estaba. No se habían robado ningún cuerpo. Seguro que ellos estaban pensando, y lo habrán robado. Habrán robado a Jesús. Seguro que no resucitó. Y por eso estaban tan tristes. No había esperanza. Eso es lo que pasa cuando no traemos a memoria el consejo de Dios, lo que Dios ya nos ha hablado. Comienza la incredulidad a invadir, comienza la tristeza a invadir. Entonces hablamos de una forma diferente, contagiamos a otro de una forma que no es la correcta. ¿Por qué? Porque ahora estamos desesperanzados, sin consuelo, sin respuesta, sin ver el norte. Pero Jesús viene y Jesús dice, bueno, la única forma es hablarles por la palabra. Entonces Él comenzó a hablarles. Cuando ellos deciden, porque ya es de noche, deciden, bueno, ahora vení, entra a mi casa. Y ¿sabes qué me encanta? Tú y yo somos esa casa. Somos la casa, este templo en el que el Señor quiere habitar. Y el Señor ha venido a tu vida y a la mía y hemos escuchado su mensaje y comenzamos a ser seducidos. Comenzamos a, ay, yo quiero más. Por eso vení, Señor, y entra. Y en el momento que Él entra, porque se lo piden, Jesús no va a entrar si vos no se lo pedís. Jesús está bien. Me estoy dando cuenta de esta situación. Me estoy dando cuenta que mira todo esto ahora, cómo lo estoy enfocando, cómo lo estoy haciendo. Y no quiero que te vayas. Vas a seguir el camino, pero no. Mejor vení, entra. Entra en esta enfermedad que estoy padeciendo. Entra en esta condición económica que ya no sé cómo la voy a manejar, Señor. Quiero que entres en este conflicto familiar porque ya he buscado el plan A, el plan B, el plan C y hasta el Z, hasta el final. He hecho de todo y no lo pude solucionar. Pero como sé que tú sabes mucho y que tienes la solución, y porque he estado escuchando tu palabra y hay algo que ahora me comenzó a dar vida, porque tu misma presencia ha comenzado a generar algo en mí que quiero más de ti. Vení y métete ahora en mi familia. Vení y entra, Señor, y hacé vos lo que yo no puedo hacer. Quiero seguir aprendiendo. Entonces dice que cuando ellos lo obligan a que se quede y Él entra y se queda con ellos, viene una parte acá que me encanta y por favor, y yo la subrayé así con todos los colores, y es el versículo 30. Y dice así:
Y este es el versículo que te pido que te lo grabes en tu corazón. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando leo que acontece que ellos se sientan, y claro, cuando estaban ahí seguramente arriba en la canasta ya estaba el pancito para tomar la merienda o para ir a compartir con la cena. Lo cierto es que ahí había pan. Y Jesús, precioso Jesús, agarra el pan, lo agarra. Y dice que en ese momento bendice el pan y lo parte. Y en ese momento vi, tú y yo somos ese pan. El Señor va y te toma. No fuiste vos, no fui yo los que fuimos al Señor. Él viene y nos tomó, nos bendice cuando le conocemos. Dice la palabra que no fuimos nosotros, Él nos escogió, Él nos fue a buscar y nos bendice. En el primer amor recibimos todo. El Señor nos da todo, nos da alegría, nos da gozo, nos da las ganas de vivir, nos bendice de una forma hermosa, hace cosas maravillosas a todo nuestro alrededor, transforma todo. Eso es lo que hace el Señor cuando viene a nuestra vida. Esa es la bendición de Dios que reposa sobre tu vida y sobre la mía. Pero mira, acá está la clave. Pero luego que el Señor te eligió, te escogió, te trajo, te tiene acá con Él y te bendice, viene esta parte que todos nosotros no la queremos. Nos parte. Sí, Señor. El Señor mismo nos parte. Me dirás, no, María Elisa, vine hoy hasta acá para escuchar eso. Yo vine a escuchar que Jesús resucitó, que Él me quiere bendecir, que Él me quiere restaurar. Claro que sí. Ese es el plan perfecto de Dios para tu vida y para la mía. Pero dice, y yo lo escribí porque ayer estaba con eso tan inspirado, que sé que solo es el Señor el que lo da. ¿Por qué Él hace esto? Porque si Él no quiebra nuestra vida, ¿sabes qué es lo que se quiebra? Nuestra carne. Eso. No es que te va a venir la calamidad. No es que te va a venir una lepra. No es que se quiebra lo que se tiene que quebrantar, y es nuestra carne, es nuestra humanidad, es lo que nosotros queremos, y el Señor dice, lo voy a quebrar, lo vas a perder. Esto no es parte del plan ahora. Y me encanta porque ¿por qué Dios tiene que quebrar? El Señor tiene que quebrar nuestras vidas. Porque, hermano, el discípulo no es mayor que su maestro. Si Jesús tuvo que atravesar el Calvario, tú y yo también tenemos que atravesar el Calvario. Pero no el Calvario del madero, de ir a morir físicamente como muchos lo hacen en estos días, sino el Calvario de la negación, del ya comenzar, cuando Dios comienza a tratar con tu vida y con la mía. Tú quieres esto, Señor, y a mí no me gusta esto que me estás pidiendo, pero ahí la carne empieza a sufrir. Y a veces eso que el Señor te está pidiendo es que ayunes. Y el ayuno, hay que ayunar. Porque ¿qué pasa cuando ayunamos? Cuando ayunamos se debilita esta carne, pero el espíritu se conecta
de una forma más libre con el Señor. ¿No te pasa? A mí me pasa. Cuando ya me demoro mucho en ayunar, ya ando media ahí, la María Elisa vieja está ahí resurgiendo. Pero cuando estoy ayunando, que sí me cuesta, pero la carne se pone brava, pero el espíritu se pone sensible para oír al Señor. ¿Y cuántos quieren oír a Dios? Porque una cosa es cuando te habla la lógica de este mundo, cuando te habla tu propia inteligencia o tu propia humanidad. Bueno, no, esta es la lógica, esto es lo que hay que hacer. Pero es muy distinto cuando oís al Señor. Cuando tenés la certeza de que esa dirección que Dios te está dando, obviamente todo lo que Dios dice se tiene que alinear a la palabra, todo eso que vos estás sintiendo, Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no está en la Biblia. Eso está claro, ¿verdad? Ninguna profecía, ningún sueño, nada que venga de parte de Dios va a contradecir lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando vos comenzás a ser instruido por Dios, guiado por Dios, hay una gran diferencia. Y vemos ahí la bendición del Señor. Vemos ahí el respaldo de Dios. Vemos ahí capaz que esas 2 o 3 palabritas, pero que vos le decís a un alma, son suficientes para tocar el corazón. Por eso a veces, hermanos, es por eso que nosotros necesitamos estar sometidos. Porque a veces el decir estar quebrado, que bueno, que me va a venir la calamidad, que voy a perder el trabajo, que voy a perder toda la familia, que va a venir una muerte. No, son estas cosas que Dios está pidiendo que ajustemos en nuestra vida, como al Señor le pasó. Él no quería pasar por el Calvario, pero dice la palabra de Dios que Él dijo, y se lo dijo en 3 oportunidades al Padre: Padre, si es posible, no quiero esto, no quiero pasar por este lugar, es feo, ya sé que me van a traspasar unos clavos todos oxidados, sé que me van a desnudar, sé que me van a gritar, sé que voy a tener que arrastrar ese madero pesado y voy a sufrir la burla. Así que si podés, hay otro plan, yo quiero ese. Pero no había otro plan. Y a veces nosotros estamos con el Señor, pulseando, Señor, no, y mañana te obedezco. Y una de las cosas que en estos tiempos me ha estado pasando es, cuando te digo algo, lo haces ya. El Señor a mí, ¿no? Cuando el Señor te habla, María Elisa, es para que lo hagas ahora, no de a pedacitos, no de a poquito, no esto y lo otro, no, todo. No podemos demorarnos cuando el Señor nos habla. No podemos estar postergándolo. ¿Por qué? Porque una vez que ellos dicen que el Señor quebró, que el Señor partió el pan, recién ahí, miren ustedes en su Biblia, sus ojos fueron abiertos. Cuando vos y yo le rendimos nuestra vida, que el Señor permite por ciertas circunstancias que suceden, que sencillamente estamos obedeciendo a Dios, y muchas veces, como decía hoy, nos están tratando de locos, y bueno, y solo vos haces esto que haces, y mirá, y ahora, pero yo sé lo que el Señor ha dicho, y en eso me mantengo, y permanezco en esta obediencia, mirando al Señor, yendo hacia la meta, yendo al blanco. No importa que todos se queden, yo sigo, porque el Señor a mí me dijo, bueno, vos estás permaneciendo en eso, tus ojos van a ver lo que antes no veías, porque viene la hora del milagro, porque viene la hora del obrar de Dios. Y dice que ahí recién ellos
entendieron. Y en el momento que entendieron, ahí sus vidas fueron transformadas. ¿Sabes qué? Yo le he dicho al Señor hace un buen tiempo atrás: Señor, yo no entiendo. Necesito entender. Porque ¿qué pasa? Cuando vos no entendés, estás hablando así como ellos. Estás hablando, estás incrédulo, estoy incrédula, estoy muy triste, igualito que los discípulos. Estamos desnorteados y estamos contagiando a otros con lo que hay adentro nuestro. Y no tenemos en cuenta lo que ya se nos ha hablado antes, cómo nosotros tenemos que enfrentar las situaciones. Entonces yo diría, para ir concluyendo, que en el camino que al principio era un camino de desilusión, en el que ellos estaban transitando porque había desilusión en su vida, en ese camino donde ellos necesitaban respuestas y no las había, donde ellos buscaban consuelo y no tenían consuelo porque vieron que decían, y discutían y hablaban, y él decía una cosa y el otro decía otra. No había respuesta, o sea, no había desesperanza, era un combo. Y qué feo cuando se viene esa bola de nieve fea. A mí me ha pasado que quedo así. ¿Y para dónde agarré, Señor? ¿Por qué mejor no me venís a buscar? Es horrible, pero le he dicho al Señor eso. Que no tenemos que decirle al Señor esas cosas porque ofendemos al Señor cuando le decimos que nos venga a buscar. Pero de verdad que ellos estaban en esa condición. Pero luego, cuando pasa todo eso, que viene Jesús viene a tu vida porque se está interesando en esa condición que estás y no te quiere ver así. Te comienza a hablar, te comienza a revelar en su palabra cómo son las cosas. Entonces vos, ahora, como ellos decían, algo comenzó a arder adentro nuestro. Y eso es lo que te pasa cuando Dios comienza a tratar con tu vida. Comienza a arder tu alma, tu corazón. Ya no te querés despegar de Él. Él comienza a enseñarte todas estas cosas porque te escogió, porque te separó, porque te trajo, porque te bendice, porque me bendice. La bendición de Dios siempre está. Nada más que llega el momento de quebrar, de partir. Entonces yo le dije al Señor, quebrada ayer en la presencia de Dios, pero con mucha esperanza. Si tenés que quebrarme, hacelo. Si tenés que partirme, hacelo, con tal de que se haga la voluntad tuya en mi vida como se hizo en ti, Cristo, porque yo quiero ver lo que no estaba viendo. Yo ahora sí quiero ver este lugar, esta casa llena. Yo ahora sí quiero ver que cuando se dice que hay mucha escasez, ahora Dios comienza a multiplicar y a multiplicar en las arcas, en los alfolí de la iglesia. Yo ahora sí quiero ver cómo los paralíticos, cómo los ciegos se sanan. Yo ahora sí quiero ver cómo ellos comenzaron a ver a la realidad. Y muchas veces Jesús está. No pienses que si te está pasando lo que te está pasando es porque el Señor te abandonó. Yo he pensado eso en situaciones críticas, crueles. Hasta, hermano, desde los 12 años conozco al Señor, pero el tramo que he caminado, hasta muchas veces mis propios hermanos en Cristo, ¿y será que Dios estará con esta? Porque si fueras tan cristiana no te estaría pasando eso. Hermano, muchas veces los más santos y los más obedientes les pasan cosas. Claro que sí. Por eso no escuches esas voces del enemigo. No escuches esas voces que no es la voz de Dios. Porque Dios quiere, a través de eso que estás sufriendo, que estás atravesando, aunque otros dicen, y mira, si estuvieras con el Señor no te estaría pasando eso, no se te hubiese ido toda la gente. Como se te fue Jesús, se te fueron todos los discípulos, te dejaron solo. Y todavía en el que vos dijiste que ibas a edificar tu iglesia, te negó y dijo tremendas malas palabras. Aquella hermanita que tanto te dejó, te traicionó. Hermano, no va a pasar lo mismo que al Señor. Nada más que el Señor ayer me ministraba. Agarrá, come mi palabra, trae a memoria. De verdad que me he quebrado. Digo, perdóname, Señor, ¿cuántas veces me has hablado tantas palabras
y yo hoy estoy dudando, y yo hoy tengo esta actitud. No, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a las promesas de Dios, vivamos ese proceso. Si estás viviendo un proceso, no sé de qué, de enfermedad, de quiebre, de abandono, no lo sé, tú sí lo sabes muy bien, y yo sé cuál es el proceso que estoy atravesando. Pero si tú no te rebelas contra eso, y yo no te estoy diciendo, hermano, bueno, sí, abraza esa enfermedad o esa escasez y hace un juramento hasta que el Señor te venga a buscar. No, es un proceso, es un tiempo, no es para siempre que transitamos el valle, no es para siempre que transitamos ese lugar de dolor, de abandono, no es para siempre. Sencillamente es para que se hagan claros los padecimientos de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios te quiere abrir los ojos para que veas su gloria, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que ahora esa vida quebrada, que ya no se dirige más en el humanismo, en la voluntad de uno, en los sentimientos de uno, comience a ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a suceder. Y dice la palabra de Dios, yo se los leo, no lo busquen, está en Filipenses. Y termino con esta palabra, en el capítulo 2 y en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo soy una hija de Dios, yo no tengo que estar viviendo esto, yo no tengo que estar pasando estas vergüenzas, yo no tengo que estar viviendo estas humillaciones, estas mentiras, estos menosprecios. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Humillémonos más bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos delante del Señor como se humilló el Señor para ser, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de nuestro Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro amado Jesús, que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y esto es precioso. Este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios que transforma. Lo que hizo Jesús no es en vano. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que tomar esta actitud. La actitud segunda que tomaron estos discípulos. Ahora ya no era un camino de todo lo que habíamos dicho, de desilusión. Era un camino de encuentro. Cuando estás con Jesús es un camino donde te encontrás con la transformación. Es un camino que Dios te trata personalmente. Y es un camino de esperanza y de victoria. Así es como los hijos de Dios se levantan. Así es como los hijos de Dios piensan. Y ese es el pensamiento que tiene que estar en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Por eso estamos celebrando esta semana. Y no importa que hoy estamos los que estamos. Y gloria a Dios, porque el ojo de Dios, nuestro Padre, nos está viendo y está diciendo, aunque muchos no están, pero Él está, ella está, y gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque tus ojos serán abiertos, porque esta es la actitud que nosotros los hijos de Dios tomamos. Le creemos al Señor. Todo lo que está escrito aquí, todo lo que el Señor ha hablado y el testimonio vivo que está dentro de nosotros, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Aquí en esta tierra Dios tiene una misión, que tú
vas a cumplir, que el Señor se va a revelar a tu vida. Él te lo va a enseñar, pero tú le tienes que decir, quédate conmigo cuando llego del trabajo, cuando ya estoy cansado, pero yo me quedo contigo, Jesús. Enséñame como le enseñaste a ellos, enséñame, mostrame. Y va a comenzar esa transformación. Pero cuando llegue el momento de entregar, de ser quebrados, no te salgas, quédate, porque luego que pasas ese proceso de dolor, de quiebre, viene la gloria de Dios sobre tu vida, para que otros conozcan al Señor. Viene ese poder, tus ojos serán abiertos y veremos la gloria de Dios todos juntos. Vamos a estar en pie, vamos a adorar al Señor. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.